Buenas tardes, Francisco Lario de Revista Abril nuevamente. Esta vez entrevistamos a Alexa Zamora, eh, líder o lideresa de los movimientos juveniles que han participado en la lucha contra la dictadura orteguista en los últimos 2 años. Bienvenida, Alexa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Francisco, por invitarme. Antes de entrar en materia sobre las circunstancias actuales de la política, me gustaría que explicaras al público de la revista Abril algo acerca de tu experiencia política anterior a abril de 2018, si la tuviste, y luego que nos expliques cómo te integraste a la lucha de Abril y cuál es tu papel actualmente. Bueno, yo soy ex coordinadora de una organización que se llama Plataforma Nacional Juvenil, fundada en 2012. Yo no soy miembro fundador, pero el enfoque de trabajo de esta organización básicamente ha sido con el tema de políticas públicas de educación y empleo y políticas de juventud. Yo me integro en el 2015. Comencé a participar precisamente en el área de auditoría social y análisis de cumplimiento de políticas públicas de juventud. También estuve involucrada en la campaña y promoción de un anteproyecto de ley de primer empleo para jóvenes y eventualmente, digamos, capacitación a líderes territoriales de base que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Dentro de este marco de grupos de atención prioritaria está, digamos, jóvenes, mujeres, jóvenes rurales, LGBT, indígenas y afrodescendientes. Soy también egresada del proyecto del espacio de formación sociopolítica de Friedrich Ebert Institute aquí en Nicaragua, generación 2015, donde también pues hemos parte de lo que hacemos es incidencia y propuestas para el empoderamiento de las juventudes como egresado. En este momento, digamos, es el espacio donde participo. Yo soy parte de Marimba Agentes de Cambio. Marimba Agentes de Cambio es una organización de egresados del programa de formación sociopolítica de Friedrich Ebert. Y pues ahí básicamente es un espacio en el que hacemos un trabajo similar de Plataforma Nacional Juvenil, pero a nivel un poco más regional. Trabajamos con jóvenes de la región centroamericana en temas que tienen que ver, digamos, con toda la problemática de juventudes. Y pues así sucesivamente he ido participando en otros espacios en los cuales pues nuestro eje principal ha sido el empoderamiento de los jóvenes y sectores poblacionales que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Eso es importante para entender cómo me metí a esto. Sí, yo diría, por lo que me estás diciendo, entonces, tu vía de acceso al ámbito político es a través de las actividades de la sociedad civil, digamos, organizaciones, instituciones de la sociedad civil, más que Sí, partidos políticos, o has tenido sí, sí, participación. sí, sí, sí. No, no, o sea, lo normal. En la universidad, cuando todo el mundo anda, uy, las actividades del partido en la universidad, vámonos. Eso, indudablemente. A mí me da un poquito de risa porque a veces he visto circular fotos mías. Yo siempre he sido muy activa en cualquier cosa que me meto. Entonces, cuando yo estudiaba Derecho, era parte de la Asociación de Estudiantes de Derechos y como para el 2000, ¿qué? 2015, no, 2014, hubo un congreso de Derecho Penal. Llegó el diputado Carlos Emilio y yo como típica universitaria que en mi vida había Sí, visto un diputado de cerca, me tiró la foto. Y ya. tengo uno Perdón, también, ¿qué diputado me dijiste? Emilio se llama, el que tiene la vocecita toda suave. No sé. Un, Tendremos que buscar en los archivos al de la vocecita suave. es el que estuvo con todo este asunto de la ley de niñez y adolescencia. Ya, perfecto. Pero bueno, de ahí, pues realmente afiliación político-partidaria, pues nunca milité en una estructura político-partidaria porque pues nunca creí mucho en los partidos políticos. Cuando dejé
de participar en estos espacios que facilitaba la universidad y en los que en algún momento sí estuve muy involucrada y tengo que decirlo, pues me decepcioné, no era lo que yo esperaba así como algo muchísimo más beligerante, más conectado con las necesidades de la gente. Y me involucré o entré al espacio de formación de Friedrich Ebert, digamos, eso fue un motivo también para que me cortaran, que me dijeran que no podía seguir colaborando en el espacio incluso de la universidad o del partido, porque estaba en un espacio en el que no me habían dado permiso de participar y yo no soy de pedir permiso, pues, ni a mi mamá. Entonces, ya la verdad me gustó muchísimo más sociedad civil. Yo sentía que había como un montón de cosas de las que no se estaban hablando o de las que se estaban hablando a medias y no se estaban hablando desde las estructuras de participación tradicionalmente preconcebidas. Incluso yo allá por el 2017 creo que escribí un artículo sobre participación política de las juventudes en contraposición, digamos, a esta percepción general que había de que las juventudes eran apáticas. Yo sabía que no eran apáticas, tenía un montón de compañeros y colegas de espacios de formación y de todos lados de Nicaragua que estaban haciendo pues cosas increíbles, que iban desde empoderamiento a niñas en situación de riesgo, de programas de emprendimiento, de primer empleo, de educación rural, de un montón de cosas, pero que al igual que yo pues no militaban en ningún partido político y ningún partido político pues nos parecía como que se identificaba con nuestros valores y no era un lugar atractivo para hacer lo que nosotros hacíamos. No era, bueno, en otra oportunidad, porque has tocado algo que no me esperaba yo y que me parece interesante a mí, que es ese espacio de legitimidad que tenía el partido, me imagino el FSLN en la universidad, en aquellos momentos, que me gustaría explorar, pero lo haremos en otra oportunidad, ¿no? Porque me parece interesante. Porque tiene que ver con las formas de penetración ideológica, digamos, que son sumamente importantes antes, hoy y después, y siempre. Pero lo que quisiera que pasáramos ahora es, bueno, viene abril, ¿qué ocurre en abril? De ahí precisamente, mira, había un montón de gente haciendo un montón de cosas. O sea, yo estoy organizada en mi ciudad. Estuve organizada con otro colega del CP, pero ahí los muchachos eran los que llevaban la batuta, el resto éramos uno más que se sumaba pues a colaborar en lo que se pudiera y a compartir las herramientas y conocimientos que nosotros habíamos pasado recibiendo por años. O sea, no éramos como los protagonistas del espacio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Y tanta gente haciendo tantas cosas diferentes. Entonces nosotros como organización nos planteamos que cuál iba a ser nuestro aporte a todo esto. Habían grupos haciendo incidencia en Estados Unidos, habían grupos haciendo incidencia en Europa, todo chévere, pero para variar pues nadie piensa en la región. Nadie piensa en todas las estructuras jurídicas vinculantes que hay en términos de acuerdo en la región, nadie piensa en la posición geopolítica o en la dinámica geopolítica de la región. Y ese pues ha sido nuestro nicho. Y hicimos una gira de incidencia regional con sociedad civil y con algunos gobiernos de la región para plantear la situación pues, que estaba sucediendo en Nicaragua y cómo esto se vinculaba con temas, por ejemplo, como el protocolo de seguridad, el Acuerdo Marco de Seguridad Democrática Regional. Es muy curioso que la región, o habiendo países tan cercanos como El Salvador, pues la gente no entendía qué estaba pasando en Nicaragua. No entendía qué era lo que realmente estaba ocurriendo y fue un poco de lo que nosotros hicimos, pues ir a llevar el mensaje, fuimos a varias universidades, hablamos con otros jóvenes organizados de sociedad civil en los países de la región y con algunas instancias gubernamentales, algunos con resultados muy positivos y otros pues sin mayor cambio. Por el momento, digamos, ¿no? Porque siempre uno, porque no se sabe. Entiendo que estás ahora como parte de la dirección de la UNAP, del Consejo Político de la UNAP. Ahora, seguramente sabrás que para el ciudadano de la calle, ¿no? Que es la mayoría, los juegos y las luchas entre los diferentes grupos organizados pueden ser confusos. Yo quisiera hacerte algunas preguntas para aclararlo, particularmente en lo que se refiere a grupos de jóvenes.
Sí, que son hay una cuestión que presuntamente, quiero aclarar en eso. sí, son presuntamente la nueva clase política o serán la nueva clase política nacida de abril. Y tengo tres preguntas que te quisiera presentar, una tras otra. La primera es, ¿cómo clasificarías a los diferentes grupos de jóvenes que de alguna manera están activos en la política? ¿Quiénes están, por ejemplo, fuera de la coalición? ¿Quiénes están dentro, pero dentro de la UNAP? ¿Quiénes dentro de la alianza y otros grupos de la coalición? ¿Nos podrías, de una manera concisa, esbozar el mapa? Sí, solo quiero hacer como una pequeña aclaración antes. Yo no soy delegada en el Consejo Político por el sector estudiantil juvenil y eso es algo bien como peculiar para decirlo. Sí hay un sector estudiantil juvenil, pero no todos los jóvenes estamos, o no todas las organizaciones jóvenes estamos inscritas en ese sector. Mi organización está inscrita en el sector de sociedad civil. Claro. Entonces, por ejemplo, dentro de... Pero conoces el mapa más o menos, ¿no? Porque yo no estoy, mi pregunta no es específicamente estudiantes, más bien me refiero a jóvenes. Estoy haciendo una pregunta generacional. Es que eso es algo bien peculiar, fíjate. Por ejemplo, bueno, en la Alianza Cívica tenés 4 movimientos estudiantiles. Estos 4 movimientos estudiantiles fueron los que originalmente participaron en el diálogo. Su nicho es en la Alianza. ¿Y son? En la unidad. Son Aún. Creo que el ME, que son de Lupoli. No me acuerdo muy bien el movimiento de la agraria. Pues sí, son de los 3 que me acuerdo. Hay uno que siempre se me escapa. ¿Y 19 de abril no está ahí? Hay un 19 de abril ahí. Uno de varios 19, sí. Sí, son bastantes. Sí. En la unidad hay hasta el momento registrados 14 organizaciones juveniles y estudiantiles. La mayoría que hay en este momento son estudiantiles, pero hay algunas, como una de las que yo vengo, que ya no estoy, pero que es la Plataforma Nacional Juvenil, que son espacios de jóvenes organizados antes del 18 de abril, que está ahí. Está Moujin. Moujin es el movimiento de jóvenes de la costa caribe que son de origen místico. Está, creo que otro que se llama Decida, que viene de la red de derechos sexuales y reproductivos. Y el resto casi todos son M19, agentes de jóvenes que tienen representación en el exilio, está la CUD, esta Acción Universitaria. En total son 14. ¿Cuáles son los más grandes, si se puede saber eso? En términos numéricos, creería que los más aglutinantes son Acción Universitaria y la CUT. En términos de tamaño. De tamaño. De miembros conocidos, ¿no? Porque una cosa que no me queda clara, pero tengo mi opinión, pero no me queda clara es si estos movimientos realmente hoy en día están presentes en las universidades. Bueno, de ellos sí me consta que sí, pero como en todo, ¿me entiendes? Hay una cara muy visible y hay una cara no visible. Y es un poco gracioso que ese tipo de cosas los entendemos los que estamos adentro. Por el ciudadano promedio que solo los conoce por la tele, piensa que movimiento estudiantil, sin ningún tipo de menosprecio, ¿verdad? Son los Lesters, los Víctors, los Max y los que salen en la tele. Claro. Porque es lo que conozco, y eso yo lo tengo muy claro y no estoy en ningún momento menospreciando el trabajo de ninguno. Pero es posible, o sea, yo tampoco menosprecio al decir, hacer la pregunta de si están presentes, porque yo entiendo que hay una situación de represión extrema, ¿no? Y no sé hasta qué punto realmente estén dentro organizando estudiantes. Me consta que sí. El año pasado hubo, hoy hace un año, en efecto, hubo una gran asamblea juvenil estudiantil bastante amplia, a mi parecer muy bonita, donde miran un montón de jóvenes, un montón de chavalos que no ves en las cámaras, que no ves en las reuniones, que no están en las comisiones de trabajo, pero son gente que son realmente los que le dan vida a todo esto. Claro. Son chavos que siguen resistiendo en las universidades y que están ahí, vos ni siquiera sabes que son parte de esto.
Sí, ve, ahora entonces hablemos, ¿cuáles son las diferencias que hay entre los jóvenes de la Alianza Cívica y los que están en LUNAP, a tu manera de entender? Las dinámicas de participación. Yo no conozco al 110% la dinámica organizacional de la alianza, pero pues, o sea, partamos por la cantidad y la forma de organizarse. Nosotros somos una asamblea, ellos son una junta directiva. Ellos son 4 organizaciones, acá estás hablando de 14 organizaciones. Entonces, primero, la dinámica de toma de decisiones es sumamente diferente, porque son modelos diferentes, y además creo que las experiencias son diferentes. Pero en términos de perspectiva política o ideológica, ¿crees que sean mentes diferentes las que hay? Ideológica no creo. Fíjate que yo ahí sí salgo de esa gran dicotomía de izquierdas y derechas cuando hay que hablar de los movimientos estudiantiles. Es que yo no hablo, cuando yo hablo de ideología tampoco me refiero exclusivamente a eso, me refiero nada más a una visión de la sociedad, del mundo. Correcto. Pues mira, no, realmente no me quiero aventurar a expresar lo que otros piensan en ese sentido. Ok. ¿Cuáles son, digamos, los temas conflictivos en el seno de la UNAP, especialmente en términos de los jóvenes? ¿Cuáles son los temas que causan mayor discusión? Es que fíjate que no son temas, son el cómo de las cosas. Porque uno, bueno, que tiene sus percepciones de las cosas y una es cuántos deben participar, cómo se debe participar, en qué tema se debe participar específicamente o con quiénes participar. Eso ha sido algo bastante... Y yo entiendo a los chavales, o sea, el tema del choque generacional entre la gente que viene de partidos políticos y viene en la experiencia política y de todo esto y toda esta manera súper diferente de hacer las cosas desde abril. Es un choque, eso es inevitable, que no hay un choque. Entonces yo creería que ese es más que todo el key del asunto. No hay temas en los que no se haya llevado consenso. Por ejemplo, algo que me da muchísimo de LUNAP es que podemos pasar semanas discutiendo acerca de un tema, pero cuando ya salís del tema, sabes que ya se dijo todo lo que se tenía que decir y todo el mundo ahí está consciente de lo que está sucediendo. O sea, no hay discrepancias en términos de visión estratégica de la lucha dentro de los jóvenes de LUNAP. No, yo diría que no, porque básicamente lo que hacemos es que aquí no es una sola visión de las cosas. Y hay un plan A, B y C, hay variables A, B y C, hay unas que son afines a la forma de hacer las cosas de un sector y otras que son afines de otras. Somos una mezcla bien interesante. Pero hay un acuerdo que ya superó esa diferencia en cuanto a estrategia dentro de los jóvenes de LUNAP, o siguen pendientes esas discusiones sobre estrategia. ¿Estrategia en qué específicamente? Estrategia de lucha específicamente. No, en eso estamos todos dentro de la unidad nacional, todos estamos en la misma página. Todos sabemos cuál es, por eso cuando se refiere a estrategia y cualquier rumbo, o sea, cuando si la tenés que resumir en 2 frases y en 30 segundos, esa estrategia, ¿cómo me la resumirías? Estar listo y dar todos los pasos que se tengan que dar para estar debidamente consolidados frente a un escenario electoral que cumpla con todas las condiciones que ya hemos acordado, que pasan por liberación de los presos políticos, recuperación de las libertades ciudadanas, reingreso de los organismos de sociedad civil y reformas electorales profundas. Esa es la primera parte, y sin abandonar la lucha y la resistencia cívica, desde las universidades, desde las comunidades, desde los municipios, y esto tiene una perspectiva de género, generacionalidad e interseccionalidad, es decir, no sin jóvenes, no sin mujeres, no sin diversidades, no sin indígenas, no sin afrodescendientes. Bueno, ahora viene el momento en que te voy a proponer un reto, ¿verdad? Eso no me gusta. Esto no te gusta, pero bueno, es parte es parte de mi obligación ponerte el reto, y yo creo que es parte de la tuya también enfrentarlo, ¿no? Yo quisiera presentarte, creo que son 6, 7 afirmaciones y pedirte que las comentes de manera
bien concisa, pero respondiendo antes si la afirmación te parece falsa o te parece verdadera. Ok, ¿Te parece el reto? dale. ¿Lo aceptas? Démosle, ¿ya? Bueno, Démosle. dijiste que sí, voluntariamente. Algo me dice que me voy a arrepentir, pero No, dale. bueno, uno no se arrepiente nunca de meditar y pensar y responder preguntas difíciles, ¿no? Porque la vida es una pregunta difícil. A ver, Sí, sí. la primera afirmación que te voy a hacer es la siguiente. La mediación o intervención extranjera nunca ha resuelto a favor del pueblo nicaragüense los problemas de Nicaragua, sino que ha resuelto temporalmente los conflictos entre los grupos dominantes de espalda al pueblo. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Algo más que añadir o solamente? Sí, no necesariamente a la espalda del pueblo. No necesariamente a espalda del pueblo. Dame un ejemplo donde no Cuando ha me sido a refiero, espalda del pueblo la ok, cuando intervención. me refiero a no necesariamente a espaldas del pueblo, es que a veces le puedes decir las cosas a las personas, pero eso no implica que entiendan todas las implicaciones del proceso y de los resultados. No, pero es que esta es una afirmación acerca de la historia. De la historia. En la historia de Nicaragua, yo digo, la mediación o intervención extranjera nunca ha resuelto a favor del pueblo. Esquipulas es un ejemplo de que no necesariamente a espaldas del pueblo. ¿Te parece que eso fue de frente al pueblo? A mí, de mi punto de vista, no hubieron cosas ocultas. Bueno, segunda afirmación. Podemos dejar ese y algún día regresaremos a hablar de ese. Así no me gusta, pero bueno. La segunda afirmación es, en la historia hay dictaduras eternas que nunca pueden ser derrocadas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Hay dictaduras eternas que nunca pueden ser derrocadas. ¿Me podría dar ejemplos? Ok, si te referís a una sola persona, no. No, O dictadura. a dinastías, no. Por eso, digamos digamos, para hacerlo más fácil, en los tiempos modernos, alguna dictadura que sea... No. De mi punto de vista. Toda dictadura puede ser derrocada. Sí, es que ahí tiene que ver mucho también lo de los grupos de poder y hay cuántas aquí en Nicaragua o en otros países te das cuenta que son 2 familias alternándose el poder o 5 familias alternándose el poder cíclicamente y casi de manera indefinida con algunos lapsos. Y si eso no es una forma de dictadura, pues... Bueno, pues es otro tema que queda, ¿no? Dando vuelta por ahí. La tercera es, el gran capital es un socio y aliado confiable en la lucha por la democracia. ¿Falso o verdadero? Falso, es el establishment. Ok. Esta otra es, Ortega no puede darse el lujo de perder el poder real porque sería muerte o cárcel para él y su clan. Repito, Ortega no puede darse el lujo de perder el poder real porque sería muerte o cárcel para él y su clan. Sí, es cierto. ¿Verdadero? Sí. ¿Algún comentario? Sí, va a ser todo lo que tenga que hacer para mantenerse. El poder real. Sí. Okay. El PLC, el Partido Liberal Constitucionalista, está a la vez en el gobierno y en la oposición. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Okay. Si tienen funcionarios. Otra frase, otra afirmación. No hay elecciones con Ortega sin impunidad para Ortega. ¿Cómo así? Espérate. Okay. No puede haber elecciones con Ortega sin impunidad para Ortega. Falso. Pero me acabas de decir que Ortega no puede darse el lujo de perder el poder real porque sería muerte o cárcel para él. Sí. Estoy 100%. Hay una contradicción entre las dos. No hay una contradicción real. Él no puede darse el lujo. Bueno, entonces... Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que no pase esa última afirmación que vos dijiste. Ahí va a haber muchos factores que van a influir en que no logre lo que quiere mantener hasta las últimas consecuencias. El poder real. O sea, ¿te parece te parece, para aclarar, que Ortega va a llegar a un momento en que va a decir, está bien,
acepto elecciones, si las pierdo, me entrego, me rindo, entrego mis paramilitares, mi poder, métanme a la cárcel. No, eso no va a pasar. Entonces, Ok, tal vez no. pero está viendo la contradicción, ¿verdad? O sea, porque... Sí, no, es que mi punto es el siguiente. Ay, se me cayó el audífono. Ese brother no va a dar nada. Ese brother no va a soltar nada. O sea, es de querer que vaya a hacer su voluntad y todo lo que ha hecho. Es más, no creo que quiera hacer ni el más mínimo milímetro. No, pero una cosa es que él no quiera, otra cosa es que él vaya a elecciones. Si él va a elecciones legítimamente, él no va a ir a una elección legítima sabiendo que después va a la cárcel. Esto es un proceso realmente complejo. No, pero la respuesta lógica, sí. La respuesta a la lógica no son de muchas vueltas. Sí, pero la lógica en esos escenarios no es realmente un resultado mondo. Hay muchísimos factores de por medio que pasan incluso como de cómo se vaya a configurar. ¿Por qué? Porque de convenirle a él ni siquiera le conviene un proceso electoral. Describime entonces en la manera más breve y lógica, ¿cómo es que ocurre ese escenario que estás anticipando de que Ortega va a una elección, la pierde, entrega su poder real y va a la cárcel? Quiero saber cómo es que va a hacer eso. El poder real de este señor, o sea, no está en una banda presidencial. Este señor tiene cooptados todos los poderes del Estado. ¿Y cómo se los va a quitar la elección? La elección no le quita todos los poderes del Estado. La oposición tiene que tener una visión estratégica de cuáles van a ser sus targets fuertes. Si me lo preguntaras a mí, la Asamblea es la que tiene poder de transformar la legislación, o sea, las leyes. Sanear en lo mayor posible poder judicial. Tenés que pensar en alcaldía, tenés que pensar en concejalía. Todos los espacios. ¿Pero cómo? Porque evidentemente uno puede imaginarse un futuro bonito en que se ganan las elecciones, se controla la asamblea, se limpia el sistema judicial o se recrea. Pero ¿cómo? Porque estamos hablando de que el poder real de él es otro, que no está en ese. El poder real de él es los recursos financieros gigantes que ha acumulado, en las redes de espionaje secretas que tiene, el acceso a armas paramilitares, la libertad de las Fuerzas Armadas. El tema realmente serio ahí es el tema de las Fuerzas Armadas, porque un decreto legislativo no te va a salvar de que, bueno, por decreto legislativo vino toda esa gente y toma, aquí está, ya me arrepentí. Yo creo que lo que tendríamos que estar viendo es cómo se garantiza de que no tenga acceso a los recursos económicos. ¿Cómo? Incluso ellos han aprobado leyes en contra del terrorismo, el no sé qué, bla, bla, bla. Por eso la pregunta legítima que yo hago es que me expliques cómo. Tenés que tener los medios de ejecución de esas mismas leyes que ellos aprobaron. Precisamente, mi pregunta es, ¿cuáles son esos medios de ejecución? ¿Cómo? O sea, la pregunta es, porque uno puede hablar en abstracto de los medios de ejecución, entonces yo quiero que me expliques cuáles son los medios de ejecución que van a ser superiores al poder real de Ortega y cómo lo van a hacer. Yo creo que esa es una pregunta legítima, ¿no? No, es una pregunta legítima. Y el problema el problema real que yo veo en esto, entre el debiera ser de cómo se ejecuta y el choque que va a haber con la realidad, y es algo para reflexionar, es el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu reflexión, sí? ¿Cuál es tu reflexión? ¿En qué sentido específico? O sea, porque notarás que obviamente yo estoy cuestionando la lógica de todo esto, pero es un cuestionamiento que hay que hacer, ¿no? Porque no vale la pena que tu vida, la vida de tus compañeros, la vida de la gente, se desperdicie o se pierda en un esfuerzo que lógicamente no tiene una buena conclusión, que es lo que estoy planteando yo. ¿Cómo que ¿qué estás intentando decir con que la vida de la gente se pierde? O sea, porque todo... ¿En qué escenario en específico? En que todo el proceso de elecciones o de lucha cívica involucra muchos riesgos, ¿verdad? Sí.
el mismo proceso electoral, aún en las mejores circunstancias, dada la violencia del régimen público. Entonces, uno tiene que estar más o menos claro de cuál es la lógica de ese proceso y si es esperable que lleve al resultado deseable. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer cuestionar. Ok, yo creo que, ahora sí entiendo perfectamente con respecto a la reflexión. Mira, hay ciertos factores que yo creo que hay que tenerlos más en cuenta, que a veces no los tomamos 100% dentro de la variable. Por ejemplo, ¿cómo materializas el hecho de estar en cualquiera de estos dos escenarios o procesos? En términos de minimizar al mínimo de su expresión el pico o afectaciones de violencia. De nuevo, tengo que preguntarte cómo, ¿no? No, esa es mi reflexión de cómo, de cosas de las que tenemos que pensar, porque yo estoy segura de, bueno, no estoy segura, pero aquí no tenemos una situación como de vamos a traer cascos azules, pues y ellos nos van a resolver. Eso no existe. No funciona así. Eso no funciona así. Entonces, la reflexión es cómo nosotros como ciudadanía, porque esto es algo que trasciende a un grupo. Esto es algo para mí más una reflexión general de ciudadanía y que nosotros tenemos que estar pensando es de manera material cómo vamos a garantizar que no exista esto, o sea, o a minimizar, porque no es que no existan, cómo vamos a minimizar estos riesgos. Y también en orden, pues, de cómo expresarlo. En orden de prioridades, cuál va a ser nuestro step by step para poder garantizar que esto sea de manera progresiva y sobre todo sin pagar el costo de la impunidad. Porque, o sea, uno de los grandes costos que hemos pagado en los últimos 100 y pico de años, 200, es los ciclos de impunidad. Si no hubiera habido un ciclo de impunidad, pues no estaríamos en lo que estamos ahorita. Sí. Bueno, a ver, antes de pasar a las dos preguntas finales, quisiera decirte una cosa. ¿No te parece que en vista de que la UNAP está haciendo esta propuesta de esta vía electoral, de que no estarían obligados, o ha aceptado la propuesta de vía electoral, no estarían obligados a dar una respuesta más precisa sobre cómo es que realmente se puede lograr eso que estás mencionando, pero que lo estás mencionando muy generalmente como una meta deseable? Correcto. Quiero acotar dos cosas. La UNAP no ha optado por la vía electoral como una única vía. No estamos casados con esa vía. Y no tengo una respuesta precisa porque el escenario es sumamente cambiante. O sea, incluso debería pues tener una respuesta muchísimo más precisa, de eso estoy consciente, pero los escenarios son cambiables, o sea, son cambiantes. Por ejemplo, en términos de los procesos internacionales, ¿qué mecanismos que van a terminar de aprobarse, digamos, para generar más presión contra Ortega? Y no estoy hablando de sanciones, estoy hablando de mecanismos que existen a través de la OEA. ¿Cómo se va a garantizar la cuestión de la observación electoral? ¿Cuál va a ser? Si realmente van a haber elecciones. Porque una de las opciones es que al señor se le ocurra que no hay por pandemia. Entonces no hay como, en mi opinión, no hay como una única respuesta a ciertas preguntas. Pues, y algunas que el tema de la violencia, para mí el tema de la violencia es lo más delicado, porque yo no conozco a nadie, absolutamente nadie que tenga la fórmula del 2 más 2 que me diga cómo se acaba la violencia. No, yo estoy consciente de algo porque cuando yo hago cuestionamientos es bien fácil, me dicen, bueno, danos la fórmula, y nadie tiene la fórmula precisa, pero el problema que yo tengo en esta conversación así honesta que estamos teniendo es que me decís que los escenarios son variables, cambiables y todo eso, y que por eso hay muchas respuestas, pero no me has dado ni una sola acerca de cuál es la lógica, ¿no? Ese es mi problema. Dame una y entonces la debatimos y la descartamos o no, pero no me has dado ni una sola.
Porque, bueno, aquí como estamos muy francamente, siento que estás esperando que te dé una respuesta. Bueno, este es el paso 1, este es el paso 2, No, este es el paso no, 3. en absoluto. Yo lo que quiero es yo quisiera, porque en realidad quisiera que me disputaras la lógica de la afirmación de que no es posible salir de Ortega en una elección en la cual él sabe que va a terminar en una cárcel, si el proceso es limpio. Mira, ahí hay como un conflicto, es que el tipo va a evitar dentro del máximo posible, precisamente según él ir a dar a una cárcel a lo inmediato. O sea, eso es un hecho, él va a hacer de tripas corazón, va a poner todas las condiciones y precondiciones, y etcétera, etcétera. Y pues en lo personal, y esto quiero decir que es una acotación personal, la justicia no es algo que se logra de un día para otro. ¿Estás de acuerdo entonces con posponer la justicia? No, la justicia como algo integral, como el que paguen Raimundo y todo el mundo, no es algo que logras en 24 horas o en un mes. Si no tenés un plan sólido, si no tenés el 1, 2, 3 de qué necesitas garantizar primero como condiciones necesarias que aseguren el acceso a esta justicia, pues yo lo veo complicado. Porque yo no nos veo terminando como en el caso de Chile. Yo no nos veo con un Pinochet libre, que se fue llevado a la justicia no sé cuántos años después. Pero sí veo difícil que estés pensando en llevar a ciertas instancias o 24 horas después de una elección, un mes después de una elección. O sea, tenés que tener muy claro cuál es el camino que tenés que tener allanado para lograr que esa gente pague. ¿Y ustedes lo tienen claro? No, ya te dije que esto es una acotación muy personal. ¿Por qué lo hago como una acotación personal? Porque yo no puedo pasar sobre el deseo y las posturas de las víctimas. Y tal vez una cuestión que nos pone en el dilema es precisamente eso. Yo poniéndome ahora en el lugar de las víctimas, cualquier víctima quiere justicia ya. Justicia 24 horas después, si es posible. Justicia en el mes que sigue. Y pues... Yo creo que hay otro tema también, Alexa, que nosotros, los nicaragüenses, tenemos que sentirnos todos víctimas, iguales que las víctimas, porque cuando este es un pecado social, digamos, o sea, cuando hay un genocidio así, todos nos tenemos que sentir responsables y culpables. No podemos decir, otro día hacemos justicia, porque entonces... Otro día no me refiero al otro día, no me refiero, es que esto es lo complejo de explicarlo. Esto no se trata de como esa basurita que vas escondiendo debajo del tapete hasta que se te acumula y te estorba y sabes que está ahí y no te deja ni caminar. Sino cómo haces para que sin ir escondiendo esa basurita debajo de la alfombra hasta que se acumula, poder tener las condiciones reales y materiales para llegar a ese proceso. O sea, yo no estoy hablando de Guatemala ni El Salvador, que 50 años después, 60 años después, todavía están en el proceso de reparación a víctimas. No estoy hablando de dejarlo para después en Nicaragua, que tenemos 40 años y todavía no hemos saldado la deuda histórica con las víctimas de esa época. Y no pasamos por procesos de reparación social y por eso es que estamos en esta. Exacto. Sí, perdón. Pero también, sabes que tenés que construir ciertas condiciones. Y como dije, esto lo quiero manifestar muy desde lo personal porque no quiero que afecte otra cosa. Pero, por ejemplo, si yo tuviera los zapatos de ese hombre y yo estuviera 100% consciente de que bajándome de esta silla voy preso o voy ajusticiado, yo no me bajo de la silla. Yo lo que tengo que entender pero ese es el caso. Pero en términos de pensamiento estratégico, ¿qué lo vas a bajar a balazo? Eso es otro tema. ¿Cómo lo bajas es otro tema? Pero la situación que acabas de describir es exactamente la situación. Lo que me acabas de decir es que él no se va a ir por vía de elecciones, sencillamente porque él sabe que un proceso de elecciones legítimo termina muy mal legalmente para él.
Pero bueno, si querés pasamos a la siguiente pregunta, pues, porque Sí, estamos dale, dándole... sí. Sí, ya estamos dándole vuelta. Sí, dos preguntas más tengo, o son tres. Pero la primera es una de una curiosidad periodística, ¿verdad? Que, porque me lo han dicho de varias fuentes ya. Es cierto que los partidos zancudos, o sea, dominan ya la coalición y que han tratado de imponer a María Fernanda Flores de Alemán como una especie de representante ante ciertas instancias y que de hecho lo han logrado y que por eso lo han logrado y han logrado marginar de esa decisión a la Alianza Cívica y a la UNAP, y que esa es verdaderamente la razón por la cual la Alianza Cívica se ha retirado por el momento para poner presión. Eso lo he oído de un par de fuentes. No, categóricamente no. No es es la falso razón. eso. Falso. Sí, ok, te comento qué fue lo que pasó con ese caso en específico. Ahorita estamos en el proceso de conformación de diferentes comisiones de trabajo. Yo integro o voy a ser integrante de una de esas comisiones de trabajo, por eso lo sé de primera mano. Y una lista que se había filtrado, incluso que aparece de manera extraoficial, peloteaba no solamente el nombre de ella, sino de otras personas que pues no, que tienen, digamos, un contexto específico bien complicado dentro de este país. Y debido a eso, pues han habido muchas preguntas, mucha incertidumbre alrededor del caso. Pero a nosotros no se nos ha presentado una lista oficial que diga que esa señora es la delegada en ninguna instancia. O sea, no han votado sobre este asunto. No han votado. Ya. Ni siquiera es una cuestión de votación, es una cuestión de presentación de delegación y no se ha presentado una delegación de manera oficial. Nos llegó de manera igual, extraoficial, y lo que se dijo, y cuando nosotros pegamos el brinco, nos dijeron que esa era una de varias listas que se estaba estipulando y hemos pues expresado nuestra percepción con respecto a esos nombres. Bueno, pues para que sepas, mis fuentes me indican que hay un acuerdo sobre esto y que los han dejado en minoría a la ACE y a la UNAP. No es cierto. Está bien. Bueno, está bien. ¿No se sienten ustedes incómodos de estar en una coordinación con gente que es parte del gobierno orteguista, como el PLC? Sí, sí lo es. Y es que es una cuestión bien compleja y ya, es que todo es complejo en este país. Pero bueno, en resumen, si vos me preguntas por qué yo incluso, que ya te dije, yo nunca he sido partido, por qué me sumo, por qué participo en este espacio, porque sí conozco también a un montón de gente de esos partidos que están en los territorios, están fogueando, están vulgarmente sumándose para que esto funcione, pero no van a dejar de militar en su partido. No se van a salir de su partido. Pero esos son los miembros del partido, no es la cúpula. No hay una diferencia ahí. Ustedes no pueden... El partido es una estructura jerárquica y está compuesta por su base, en efecto, y por sus representantes. Si a lo interno del partido sus bases no les dicen y no les dan orientaciones y no tienen espacio de toma de decisión, nosotros como espacio externo les vamos a ir a decir. Lo que sí podemos, por ejemplo, hay marcos que son parejos para todos. Ay, mierda. Por ejemplo, está la cuestión de ciertos parámetros, como decir probidad, no haber estado vinculado recientemente a procesos judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son parámetros objetivos, preacordados, dentro de los cuales nosotros podemos decir esto y esto y esto pasa. Y no es agradable, pues, que si me preguntas qué es agradable, no es agradable. Pero si son los delegados por parte del espacio y se supone que están respaldados por su base, ¿cómo les pedimos nosotros a las bases que los quiten o que vayan a ponerse ellos? Porque las bases tienen participación también. O sea, también eso está vinculado a los mecanismos de participación interna en los partidos. Ya, pero a ver, y esta sería
la última pregunta antes de dejarte la oportunidad para dar unas palabras finales, ¿no? Y quizás sea una pregunta más complicada o más dura de las anteriores. No, yo ya renuncio a esto. Pero hay que hacerla, ¿no? Porque es una realidad. No, sí. Eso. ¿Qué sentís, qué pensás al ver las informaciones múltiples, incluso encuestas que muestran a la coalición con un apoyo prácticamente nulo entre la población, y ver la andanada de críticas diarias que castigan incluso a los jóvenes por haberse plegado a políticos que la gente considera, en el mejor de los casos, inútiles y en el peor como corruptos colaboracionistas? Ok, primero, bueno, en términos porcentuales de las últimas encuestas que he visto, 30% de la población, si quieres, sí, es menos de la mitad. Siento que el reto real es de cómo nos conectamos con el otro 70%. Eso es lo que yo siento cuando veo esa encuesta. Pero yo no he visto 30% a favor de la coalición ni de la UNAP tampoco. Sí, son no, de la UNAP, no, de la pequeños. coalición. Sí, no, yo estoy hablando de la coalición, en específico con una de las encuestas que salió hace unos días de Diálogo Interamericano. Sí, pero hay otras en que el porcentaje... Sí. Porque diálogo interamericano, menor, sí. diálogo interamericano sí, okay. es, digámoslo con toda franqueza. Vos me estás preguntando por que siento cuando veo las encuestas. Correcto. En general. Yo te estoy contestando ves esa, pero hay otras, de hecho, la mayoría exacto. que tienen porcentajes hay una mucho anterior, más bajos. hay una anterior que nos da un resultado de 5%. Primero, estoy consciente de que nosotros no somos el 100% de la población, y esto es una reflexión que se hace constantemente en la unidad, de que nosotros somos un espacio organizado. Sí, pero 5% no quiere decir que son poco populares, que no son populares. Cuando hasta ahora, hasta hace un año, la población puede hacer una diferencia entre unidad y alianza. Hace un año no había el ciudadano promedio que no vive orbitando en torno a esto, no tenía claro quién era quién. Hasta ahora hay como una definición o una caracterización muchísimo más precisa y que es progresiva. ¿Qué pasa? Que también hay mucho de por medio, hay muchísima desinformación, porque lo que ves todos los días en redes sociales, lo que venden los periódicos, lo que vende en las noticias, son los pleitos. Eso es lo que vende. Y aquí jugamos a la política tradicional de Latinoamérica, de los buenos contra los malos. ¿Cuál es una de las que escucho muy frecuentemente? Lo que pasa es que la unidad es de izquierda y el resto son de derecha. Cuando vemos un montón de gente, de un montón de formas de pensar y de sentir dentro de la unidad. Otra de las cuestiones es mucho desencanto, la gente, y es una debilidad que tenemos como oposición, y las cosas como son. No hemos sido capaces de decirle a la gente, este es el 1, 2, 3, esto es lo que creemos que se tiene que hacer, síganos todos. ¿Por qué? Porque siempre estamos con la posición del fulano, o con la visión del sultano, o con la posición del perencejo. Siento que tenemos todavía muchas fallas, muchos déficits, y esto siento también que es resultado de un choque, además de ser generacional y muy poco de tendencia ideológica. Yo eso no creo que sea real, pero sí una disputa de espacios de poder, y además todo esto en contra de la nueva manera en que se quieren hacer las cosas. O sea, no puedes componer en 2 años lo que tiene 50 años funcionando mal. Pero bueno, no voy a ponerme a filosofar, voy a intentar ser un poco más concisa. O sea, se siente un gran reto. No voy a mentir, pues a veces cuando veo ciertas cosas en las redes, me decepciono de que primero no seamos buenos comunicando lo que estamos haciendo, porque sí somos muy buenos comunicando lo que se está haciendo mal, pero somos muy malos comunicando lo que estamos haciendo bien. Y lo otro, pues, de que la gente piensa que esto es porque, brother, si vos me preguntas que si yo estoy esperando un curul, salía todo esto. Eso no está, o sea, no está dentro de mis planes. O sea, si sea bueno y si no también, no me metí a esto por eso. Yo hacía esto antes de que fuera una oportunidad. Pero siempre hay esa suspicacia de que uno vive de esto, que se lucra de esto. Yo todavía camino en voz como hace 4 años, como hace 5 años. Pero si vos preguntás, la gente piensa que me echo no sé cuántos millones de dólares a la bolsa.
Entonces siempre está como esa suspicacia, ese huehuense de que si estos majes están haciendo algo, es porque ya tienen algo amarrado, ya sea un curul, ya sea un billete, ya sea un pegue. Eso sí desmoraliza. Más que las críticas, pues, porque las críticas, algunas constructivas, otras no tan constructivas, al final son eso, pues. Y son puntos de vista como para reflexionar. Pero cuando comienzas a ver que te caen como un montón de cosas que nada que ver, sentís que el esfuerzo a veces no está valiendo de mucho, o cuando ves que las cosas estructurales por las que vos estás peleando en Nicaragua, que no se resuelven con que se vaya Ortega, como la violencia de género, como el machismo, como los femicidios, como las posiciones energúmenas en contra de la población LGBT, como el quererle etiquetar a los jóvenes en que pueden colaborar y en que no pueden colaborar. Yo soy mujer, yo soy joven, soy menor de 35 años, soy madre soltera, y la gente no me ve como un sujeto activo de la política. Me ven ahora porque salgo en la tele, pero yo ya hacía esto hace 5 años y yo soy una persona privilegiada. Pero entonces que todas esas desigualdades estructurales que son por las que yo estoy ahí, y ver que eso no es algo que voy a cambiar a lo inmediato, y ver el machismo y ver las agresiones y ver toda esa misoginia, por mencionar algunas cosas, eso sí, mira, eso sí desmoraliza. Pero bueno, sí, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Indiscutiblemente. Bueno, Alexa, te agradezco mucho realmente. No sé si tenés algo que agregar. La máquina de Alexa se volvió a encender en cuanto dije Alexa. Sí, me imagino. Pero te agradezco tu tiempo y quiero realmente hacerte un elogio que te va a parecer extraño, pero es que mi agradecimiento por mi elogio es por haber comparecido, ¿no? Porque ya viste que la entrevista mía no es una entrevista de prestarte el micrófono para que digas cosas que querés que la gente oiga, sino hacer las preguntas, que son preguntas, creo yo, legítimas, de un ciudadano que tiene el deseo de ver democracia y libertad, y ha respondido al llamado, ha enfrentado las preguntas, pero no todos en la coalición se dignan a hacerlo. Existe dentro de la coalición gente realmente que está haciendo supuestamente presencia en la lucha por la democracia, pero que no aceptan conversar con un micrófono que no sea servil. Y estoy hablando de gente que está en la directiva de la Alianza Cívica, que se niega a dar entrevistas a menos que el medio sea complaciente con ellos. Así que te agradezco mucho la participación y mi consejo sería de que si realmente quieren democracia, que la practiquen. Sí, bueno, igual agradecerte, y yo creo igual que vos que esto no se trata de dar misas entre obispos, igual tenemos años de darnos convencimiento entre los convencidos, y si no comenzamos a generar este espacio de diálogo entre personas que pensamos diferente y tenemos diferentes perspectivas, pues eso de democracia se va a quedar solamente en una palabra bonita. Perfecto, la revista Abril está a tu disposición por este medio o pronunciamientos, lo que sea, tuyo y de tus compañeros. El propósito es que haya un espacio donde se pueda discutir, debatir civilizadamente, estemos o no estemos de acuerdo. Ok, te agradezco mucho de nuevo. Chévere, muchas gracias. Chao.